Buenos días, amada Iglesia del Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 18 al 20, nada más. 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es la palabra del Señor. En esta porción, hermanos, puntualmente Pablo va a retomar el argumento que él ya venía desde el versículo 3, en donde Pablo está animando a su hijo Timoteo, su hijo espiritual, a que luche contra la falsa doctrina que falsos maestros estaban enseñando en la iglesia. Y le dice entonces, o retoma otra vez, le carga este mandamiento, hijo Timoteo, para que luches la buena milicia. Le dice, milites la buena milicia. Esa palabrita, hermanos, esa frase más bien, es tal vez lo medular en este texto. Milites por ellas la buena milicia. El propósito que Pablo le da a Timoteo es claro. Quiere que él milite la buena milicia. Por eso titulé el mensaje Militando la buena milicia. Y hermanos, ese vocabulario obviamente nos hace pensar en el ejército, en la milicia, como lo dice el título. Porque en las escrituras la vida cristiana es relatada como en un campo de batalla, y que en dicho campo de batalla nosotros somos soldados. Permítame ver cómo a Timoteo se lo vuelve y se lo enfatiza Pablo al final en el capítulo 6. Vamos a leer versículo 12 no más. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, Pablo le dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Y en 2 Timoteo capítulo 2, versículos del 3 al 5, nuevamente con el vocabulario de guerra. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Perdón, dije desde el versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, otra vez, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Notamos el vocabulario de guerra. Hermanos, la vida cristiana es un campo de batalla. Nosotros estamos en una lucha constante. Ahora, esa lucha es una lucha de carácter espiritual. Acompáñenme a Efesios capítulo 6 precisamente. Recordemos que Timoteo está como misionero, como pastor en esta iglesia a la que Pablo les había enseñado lo que era la lucha espiritual. Efesios capítulo 6 versículo 10 le dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Lo notan? La lucha no es humana, no es una lucha con personas, es una lucha espiritual, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una lucha espiritual, y de ahí en adelante le va a dar la famosa armadura del cristiano para enfrentarse contra Satanás. Ahora, conectemos las dos ideas. Hermano Jeffrey, pero Timoteo está en una guerra contra la falsa doctrina, contra falsos maestros, pero esos son personas, esos son carne. Y se supone que la lucha no es contra carne y sangre. Entonces, ¿cómo así? Vamos a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13, para entender cómo es que, aunque la lucha no es contra sangre y carne,
que Timoteo se enfrentara contra hombres de carne y sangre, sí estaba dentro del campo espiritual. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 13 dice: porque estos son falsos apóstoles, ¿lo notan? Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Estos son falsos maestros, hombres de carne y hueso, de carne y sangre. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Notan, habla de que Satanás se disfraza como ángel de luz y él tiene ministros. Hermanos, así como Cristo tiene ministros, Satanás también tiene ministros. Hombres de carne y sangre que, así como Satanás dice mentiras, ellos dicen mentiras. Entonces, cuando Timoteo se está enfrentando contra los falsos maestros, Timoteo se está enfrentando contra el mismo diablo, contra los mismos ministros de Satanás. Así que la lucha espiritual que Timoteo tiene que librar no es: Timoteo, ponte a orar y ata y desata al diablo y dile diablo cochino y echa al diablo a la cárcel. No, la lucha espiritual que Timoteo tiene que luchar es contra falsos maestros, diciéndoles su doctrina es mentira, y viviendo una vida santa. Porque recordarán, hermanos, que en esta epístola, en las epístolas pastorales, hay dos verdades que se enfatizan mucho, y es la sana doctrina y la vida piadosa. En una iglesia en la que hay guerra espiritual, se le recomienda al que está luchando que luche de acuerdo al carácter de la guerra. De hecho, vamos un poquitico allá atrás en el capítulo 10, versículo 3. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No es una guerra meramente carnal, es una guerra espiritual. Entonces lúchese con el carácter espiritual. Aquí no es coger metralleta, no es coger puños, no es hacer trincheras, es coger la sana doctrina por un lado y la vida piadosa por el otro lado. Así es como se le va a hacer frente a estos enemigos de Dios, a estos falsos maestros. Entonces Timoteo debe militar la buena milicia, y todo cristiano tiene que militar la buena milicia, porque Satanás, hermanos, junto con sus ministros, está queriendo avanzar su reino, pero el reino de Dios tiene que avanzar, y el reino de Dios avanza con los soldados del reino. ¿Y cómo luchan los soldados del reino? Con sana doctrina y con vida piadosa. Así es como se le hace los enfrentamientos a Satanás. Así que, volviendo entonces a nuestro texto, vamos a ver cómo se milita esa buena milicia, entendiendo que aunque Timoteo aquí se le está hablando como a un pastor, hermanos, eso es para todos los cristianos. En primer lugar, hermanos, militar la buena milicia consiste en frenar la falsa doctrina. En primer lugar, militar la buena milicia consiste en frenar la falsa doctrina. Versículo 18, Pablo le dice: este mandamiento. Y nosotros le preguntamos a la Escritura: ¿cuál mandamiento? Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 18. ¿Cuál mandamiento? ¿Cuál mandamiento? Pablo parece que ya está haciendo referencia a alguno que dijo. Como le dije, él viene hablando desde el capítulo 1 versículo 3, cuando le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ese es el mandamiento. El mandamiento a que frene la falsa doctrina, que yo les digo siempre, falsa doctrina que falsos maestros estaban enseñando. ¿Y por qué lo digo así? Porque hago ese juego de palabras. Porque, hermanos, el énfasis es la falsa doctrina, no tanto el falso maestro.
Lo realmente importante es esa falsa doctrina que esos falsos maestros enseñan. Porque si a mí me preguntan, ¿en Barbosa hay un falso maestro? Yo diría, no, creo que no hay un falso maestro. Entonces tal vez muchos dirían aquí, entonces ¿para qué le prestamos atención a ese sermón? Pero hermanos, aunque no haya falsos maestros, seguramente sí hay falsa doctrina. No todo falso maestro enseña falsa doctrina, pero no toda falsa doctrina viene de un falso maestro. Puede venir de un verdadero hermano en Cristo que no tiene un entendimiento claro de la doctrina y la empieza a enseñar mal. Así que hermanos, en la medida en la que vamos hablando contra falsos maestros, hemos de examinarnos a nosotros mismos de que no estemos teniendo características de esos falsos maestros. En otras palabras, considerémonos humildemente potencialmente un falso maestro. De hecho, cuando Pablo iba saliendo de Éfeso, en Mileto, precisamente a los pastores de esta iglesia les dijo, a los pastores que él mismo estableció, les dijo, en medio de vosotros se levantarán falsos maestros que no perdonarán al rebaño. A los mismos maestros que él estableció, les dice en Hechos 20:19 por allá, ustedes, en medio de ustedes, se van a levantar falsos maestros que no van a perdonar el rebaño. Y en efecto sucedió, se levantaron. Por lo menos en nuestro texto nos habla de Himeneo y Alejandro. Por allá en otra parte habla de un tal Fileto. En otra parte habla de Alejandro el calderero. Se levantaron falsos maestros. Así que hermanos, no seamos orgullosos de decir, bueno, los falsos maestros son todo lo que dice ahí, pero yo no, eso no es para mí. Seamos humildes y tomemos las advertencias de nuestro Señor. Recordemos asimismo, hermanos, entonces, cuáles eran algunas de esas falsas doctrinas. Porque de pronto viene a la mente falsas doctrinas. ¿Cuáles eran unas? Por lo menos a la luz de lo que está tratando en esta epístola, hermanos, una falsa doctrina es aquella que menosprecia el evangelio. Miren nuevamente el versículo 3, capítulo 1, versículo 3 al final. Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Comparemos eso con el versículo 10 al final. Dice, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito. ¿Qué es una falsa doctrina? Es aquella que se opone al evangelio. Una falsa doctrina, hermano, es aquella que no necesita realmente del evangelio. Que el evangelio por la sola fe no es suficiente. No necesitas arrepentimiento, no necesitas conversión, no necesitas de la gracia del Señor. Tú te puedes salvar por tu propia cuenta, tú simplemente obedeces estos mandamientos y ya tú eres salvo. Eso es una falsa doctrina. Una falsa doctrina menosprecia a Cristo. Cuando el texto dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, eso tiene que ver con el judaísmo, eso lo dije ya en un sermón anterior. Y el judaísmo por excelencia no menosprecia a Cristo. Quiero decir, no descarta a Cristo, más bien, no descarta a Cristo, pero sí lo menosprecia. Tú eres salvo con Cristo más día de reposo. Cristo más observación del calendario judío. Cristo más circuncisión. Cristo más algo. Esos son los hermanos aún en medio de nosotros que, hermano, tú dijiste una mentira, tú no eres cristiano. Hermano, tú pecaste, tú no eres cristiano. Como que Cristo no fuera suficiente. Como que no presentan vuelve a Cristo, sino que depende tu salvación de unas obras, de que te ajustes a algunas tradiciones. Menosprecio de Cristo, menosprecia la Escritura. No es suficiente la palabra de Dios, se necesitan nuevas revelaciones. Es como yo me siento, menosprecia la Escritura, menosprecia la fe. Dice el versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. La verdadera edificación de Dios viene por la fe. Pero entonces llegan los hermanos y te dicen, no, mira, para que tú seas verdaderamente santo, cumple esto y aquello. Tienes que leerte la Biblia en un año para que seas santo. No importa que creas lo que ahí dice, no importa que de verdad confíes en el Señor, tú te la lees y tú eres más santo. Ponte una falda larga que tú eres santo. No comas esto que tú eres santo. ¿Y la fe en el Señor?
No dice pues que no andamos por fe, no por vista. La fe es indispensable en la vida cristiana. Y menosprecia la piedad. Y en esto conectándonos mucho con el sermón, con lo que dice el texto puntual de hoy. Miren conmigo 1 Timoteo 2, versículo 8. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Los falsos maestros estaban prestándole atención más a discusiones sobre la ley, pero no estaban llevando una vida piadosa. Y Pablo por eso tiene que hablar y decir: yo quiero que los hombres anden piadosamente y quiero que las mujeres anden piadosamente. Por allá en el capítulo 3, cuando da los requisitos del obispado: el que anhela obispado, buena obra desea, pero ¿qué es necesario? Y todo lo que empieza a mencionar es carácter, 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 porque los falsos maestros no le daban importancia al carácter. La falsa doctrina se enfoca meramente en que uno crea lo que debe creer, pero menosprecia la vida piadosa. Por eso les decía, la guerra se milita con sana doctrina y con vida piadosa. Cuando la vida espiritual, cuando la piedad no importa, falsa doctrina. Hay que tener cuidado. Así que, hermanos, en primer lugar, militar la buena milicia consiste en frenar la falsa doctrina. En segundo lugar, militar la buena milicia es un encargo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Esa palabra encargo conlleva la idea de un jefe militar que le encarga a un subalterno. Es una orden, es algo que no puede ser negociado. Con la falsa doctrina no hay que negociar. Timoteo, necesitas frenar la falsa doctrina. Me obedeces en esto, hijo Timoteo. Como enfatizándole: eres mi hijo. Tengo autoridad sobre ti. Soy tu padre. Soy tu apóstol. Me haces el favor y frenas la falsa doctrina que hay en la iglesia. No negocias con eso. No es falta de amor, Timoteo. Te encargo esto. Tómate las cosas seriamente. Miren en el capítulo 6, versículo 13. Se pone un poquitico más delicado Pablo. Te mando, la misma palabra griega, delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Te lo mando, invoca el nombre del Padre, el nombre del Hijo, para decirle a Timoteo: guarda el mandamiento, guarda la sana doctrina. Hermanos, guardar la sana doctrina lo hemos de ver como un encargo, como un mandato de parte del Señor. Eso no es algo con lo que podemos negociar. Y volviendo al versículo 18, Pablo terminaba diciéndole: para que conforme, o sea que nos da el propósito, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Qué es eso de las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti? MacArthur comenta: lo que se traduce que se hicieron antes pudiera ser traducido que marcaron el camino hacia, haciendo referencia entonces a que hubo unas profecías que en medio de la iglesia empezaron a indicar que Timoteo era el misionero que iba a acompañar al apóstol Pablo. O sea, hermanos, en el primer siglo no estaba toda la revelación completa, no estaba el canon. Los apóstoles eran los encargados de impartir la doctrina. O sea, ellos eran los que hablaban sobre quién era Cristo, sobre qué era el hombre, sobre la deidad de Dios. Eran los apóstoles. Pero también estaban los profetas. Los profetas, puesto que no estaba toda la revelación de Dios, eran los encargados de dar dirección en asuntos prácticos. O sea que los profetas eran más como aquel Ágabo que tomó a Pablo y le dijo: si tú vas a Jerusalén, allá te van a amarrar y allá te van a capturar. Eso no es doctrina, eso es algo práctico. ¿Vas o no vas? Bueno, esto es lo que te va a suceder. Temas prácticos. Entonces, los profetas
Tenían esa función de Dios, y eso era algo del primer siglo, no está vigente ahora, de dar una revelación sobrenatural que seguramente en la iglesia empezaron a indicar: Timoteo es el hombre, Timoteo es el hombre. Y entonces Pablo toma esas profecías para animar a Timoteo a frenar la falsa doctrina. Timoteo, el mismo Espíritu habló de ti. La misma iglesia tiene testimonio de que tú estás para defender, para frenar la falsa doctrina. Miren en el capítulo 4, versículo 14. Parece ser que hasta aquí es donde finalmente las profecías llevaron. Le dice nuevamente: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de manos del presbiterio. Otra vez, animando a Timoteo. Timoteo, anímate. No descuides el don. Recordemos, Timoteo en su forma de ser parece que era un poco tímido, parece que era un poco introvertido. De seguro viendo esos falsos maestros, la pensaba. Pero Pablo le dice: hijo, fue el Espíritu el que te capacitó. Fue Dios el que te puso ahí. Tienes que frenar esa falsa doctrina. Déjame por favor esos nerviecitos, déjame por favor esa timidez. Milita la buena milicia, ponte los pantalones y frena a esos falsos maestros. Lo quiere animar para que atienda ese llamado de frenar la falsa doctrina. Y en el versículo 19 se nos va a decir, en tercer lugar, que militar la buena milicia se hace manteniendo la fe y buena conciencia. Lo que les he estado diciendo, versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos. Esas dos son las armas que yo les dije al principio. Timoteo, eres un soldado, estás en guerra contra la falsa doctrina. ¿Cuáles son tus armas? Dos. Retén la fe, ten limpia conciencia. Prestemos la atención a cada una por aparte. Manteniendo la fe. ¿Qué es la fe aquí, hermanos? En las Escrituras, cuando ustedes se topen con la fe, no siempre lo asuman como fe salvadora. La fe puede ser en un sentido objetivo, que sería la fe salvadora, somos salvos por fe, pero también puede ser en un sentido subjetivo, que se refiere al cuerpo doctrinal, o sea, a la verdad. ¿Cómo podemos entender en cada texto a cuál fe se está refiriendo? Con texto o Biblia con Biblia. Quiero que me acompañen a 2 de Timoteo 2. Que nos arroja significado a cuál fe se refiere ahí. ¿Será que nos está mandando a retener la fe salvadora o nos está mandando a retener un cuerpo doctrinal? 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 16. Dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo, otra vez aparece aquí Himeneo, y Fileto, ojo, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Notan que dice se desviaron de la verdad. En nuestro texto dice que hay que mantener la fe, de la cual algunos naufragaron, se alejaron, se desviaron. O sea que lo que aquí tenemos por fe pudiéramos traducirlo como verdad. Hermanos, entonces el mandato para nosotros, soldados del reino de Cristo, es que tenemos que mantener la verdad de Dios. Por eso nosotros como iglesia tenemos una confesión de fe, porque creemos que hay una verdad que nos debe unir. Ese es el problema del ecumenismo. El ecumenismo se quiere unir sin verdad. Para ti Jesús no es Dios, no importa, nos amamos. Se quieren unir con otras religiones. El catolicismo cree que la fe no es por sola fe, que se requieren obras. Tranquilo, tú hablas de Jesús, yo hablo de Jesús, unámonos. Entonces ahí está el musulmán, el católico y el cristiano, uniéndose sin verdad. Error. Tenemos que tener verdad sobre la cual nos vamos a unir.
En Efesios capítulo 4, versículo 3, Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos en guardar esa unidad que hay en el Espíritu. Si ustedes prestan atención al texto, empieza a hablar de verdad. Luego dice que Dios puso apóstoles, pastores y maestros para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué se requieren maestros? Porque si hay que guardar la verdad, debe haber gente que la enseñe. Hermanos, nosotros estamos unidos, no es meramente porque estamos en Barbosa, hay más iglesias. Debemos estar aquí, es por la verdad que aquí se enseña. Eso es lo que nos une. Amén. Es meramente porque estamos en un lugar, claro, el lugar obviamente importa, pero si hay más iglesias, ¿por qué estoy en la de Barbosa? ¿Por qué estoy en la Gracia de Barbosa? Porque la verdad es la que nos une. Cuando la verdad es lo que realmente me importa, es donde yo puedo superar alguna dificultad que tengo en la iglesia por la verdad. Por supuesto que lo otro que nos une también es el amor. Las dos, la verdad y el amor. Juan le decía a la iglesia en segunda carta, en la tercera carta, a quien amo en la verdad. A quienes amo en la verdad. Como diciendo, el verdadero amor está en la verdad. No, que nosotros nos amamos mucho, por eso no le prestamos atención a la doctrina. No se aman, porque el verdadero amor es en la verdad. Y la verdad es amar. Si yo veo a un hermano que no está creyendo algo que le está afectando en su vida, no, tranquilo, el amor. No lo amo, no me importa lo que cree, me tiene que importar lo que cree. Entonces esas dos, hermanos, la verdad y el amor. No creamos que solamente el amor ahí, un mero sentimentalismo, no, tiene que haber verdad. Por eso aquí dice que para luchar, para militar la buena milicia, para pelear esa buena batalla, hemos de mantener la fe. Por eso, mis hermanos, es que nosotros tenemos que ser diligentes en el estudio de la palabra. Sí. Qué bendición esos otros pastores que hay por ahí en internet, esos otros maestros, pero yo tengo que estar pendiente de la doctrina de mi iglesia. ¿Qué es lo que se enseña en mi iglesia? ¿Qué es lo que creemos en mi iglesia? Eso es lo que me debe urgir a mí. Y cuando veo que hay algo que no está compaginando con mi iglesia, como miembro comprometido con mi iglesia, mi corazón debe estar en mi iglesia local. Yo no estoy diciendo aquí, tápense los oídos, no razonen, pero yo estoy en una iglesia. Yo debería por lo menos preguntar a ver si estamos en la misma verdad. ¿Por qué este otro dice algo diferente? No puedo estar creyendo cosas a lo loco. Tengo que estar unido en la verdad. La verdad importa, hermanos. Lo que nosotros enseñamos importa. Y yo debo crecer en la verdad para después, como decía por allá en Efesios, dice, no estar arrastrados por todo viento de doctrina. Cuando uno no está en la verdad, cualquier mensajito, cualquier libro, cualquier sermón lo desvía. Creyentes que andan de aquí para allá, porque no tienen doctrina, no hay estudio, no hay devocional, no hay lectura de la palabra. Mis hermanos, presa fácil de Satanás. Presa fácil. Me asusta. ¿Qué pasaría si un testigo de Jehová, negando a Cristo, se siente con algunos aquí? Tal vez terminarían diciendo amén y no se están dando cuenta que le están negando a Cristo. Yo les admiro a ellos. Dentro de lo malo les admiro eso. O sea, tienen claras sus herejías. Tienen claras sus herejías. Usted les puede preguntar a ellos de Jerusalén, de Génesis, ni idea. Pero de la herejía, la tienen bien. Los entrenan bien en su herejía de que Jesús no es Dios. Un unicitario. Yo he tratado con unicitarios y uno charla diferentes cosas y uno ve que no tienen ni idea. No saben ni en dónde están. Pero tócales lo de la falda y tócales lo de que Jesús... de la Trinidad, ahí sí saben, ahí sí se levantan.
Tienen sus herejías bien claritas. Me preocupa, mis hermanos, que esas herejías muy claras en otras sectas por ahí puedan venir y confundir a los discípulos del Señor, porque no están manteniendo la fe, porque no están creciendo en la doctrina. Pero no solamente es la doctrina. ¿Qué dice el texto? Y buena conciencia. Las dos. Mantener la fe y mantener una buena conciencia. ¿Qué es la conciencia, hermanos? La conciencia, para ponerlo en términos muy castizos, es esa voz interna. Es eso que nos dice, no estás haciendo bien. Cuidado. Hermano. Llámenlos al orden, por favor. Ya bien. Es esa voz interna que nos dice, pilas, no estás haciendo lo bueno. Uno puede que incluso no sabe los mandamientos, pero ahí hay una ley que lo frena a uno. Vamos a ver esto en Romanos 2. Acompáñenme a Romanos 2, capítulo 14 y 15. Romanos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Nos explica precisamente cómo es que opera la conciencia o qué es eso de la conciencia. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Los gentiles no tenían la ley. Los gentiles no tenían conocimiento de los mandamientos de Dios, de la ley del Sinaí, nada. Pero por naturaleza, aunque no conocían la ley, obedecían la ley. O sea, no adulteraban, no mataban, tenían un día de reposo. Dice entonces Pablo aquí que ellos, aunque no tengan una ley, son ley para sí mismos. O sea, ellos se vuelven su propia ley. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Cuando Dios nos creó, nos dejó esa obra de la ley escrita en los corazones, esa conciencia. Uno puede que no sepa de la palabra de Dios nada, no sepa nada del cristianismo, pero como creación de Dios, ahí dejó esa voz que dice, esto es correcto o esto es incorrecto. Dando testimonio su conciencia, ¿lo ven? Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esto responde un poquito a esa pregunta de hermano Jeffrey, ¿qué pasa con las personas a las que nunca les llegó el evangelio? Las conciencias los acusan. La conciencia es suficiente. La conciencia, aunque ellos nunca hayan leído la Biblia en sus vidas, les ha dicho que están haciendo o que no están haciendo lo que le agrada a Dios. La conciencia es suficiente. Hermanos, entonces la conciencia es esa herramienta que Dios dejó para decir, pilas, cuidado, devuelve. Entonces, cuando en nuestro texto nos está diciendo que debemos mantener una limpia conciencia, lo que nos está diciendo es, no solamente ten una buena doctrina, sino asegúrate de que estás haciendo las cosas bien. De que tienes una conciencia limpia, que se refiere como higiénica, que no daña. Porque el falso maestro normalmente o siempre sabe que está haciendo las cosas mal. La conciencia lo está acusando. Por allá en otra parte dice que tienen la conciencia cauterizada. ¿Por qué? Porque ellos empiezan haciendo lo malo y siente que la conciencia le dice no, pero entonces se trata de acallar, se trata de silenciar. Tú te robas de pronto un día un pan y esto no fue correcto, pero es que lo necesitaba, entonces empiezas a callar la conciencia. Ya después no te robas un pan, te robas 10,000 y la conciencia acusa, no, pero es que lo necesito, la otra persona tiene mucho dinero, la empiezas a callar. Ya después disfrutas robar. Lo haces por deporte, porque la conciencia se cauterizó. Hermanos, hay que tener cuidado, sí, muy bautistas reformados, muy estudiosos de la palabra, hay que tener cuidado cómo está la conciencia.
cómo está la conciencia. Y esa conciencia la conocen dos, tú y Dios. Yo veo yo veo una mujer que puede decir, sí, hay que amar a mi esposo, hay que respetar a mi esposo, pero hay una conciencia que la puede acusar y decir, yo no creo eso es machismo, no me gusta en la iglesia. Yo puedo ver a un hombre que dice, sí, hay que guardarse puros, hay que huir de la fornicación, pero su conciencia le está diciendo, ¿y qué pasó con el porno que viste ayer? ¿Qué pasó con esa relación secreta que tienes ahí? No es solamente la doctrina, es también la limpia conciencia, las dos. En 1 de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos, es necesaria la limpia conciencia porque la carne está batallando contra el alma. Imagínense esa guerra, hermanos, es una milicia, es una guerra. No solamente entonces tenemos los ataques de Satanás desde afuera con sus falsas doctrinas, sino que para colmo de males tenemos un enemigo interno, una carne que está a favor de Satanás luchando. Por eso hay que tener una limpia conciencia, porque los ataques son de afuera y los ataques son desde el corazón, de un corazón que se deleita o que le gusta el pecado más bien. Y está batallando, y por eso Pedro dice, absténganse, porque batallan. Noten el lenguaje de guerra. Entonces yo tengo por eso que luchar contra el pecado. Allá en lo secreto tengo que pararme firme, porque yo no lucho la guerra solamente con buena doctrina, sino que yo lucho la guerra con una limpia conciencia, con las dos. Necesito de las dos. ¿Y qué pasa cuando se abandonan? Ahí podemos ver el abandono de utilizar esas dos herramientas. Terminó diciendo el texto, desechando la cual. ¿Desechando qué? La conciencia. Cuando se desecha esa conciencia, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Cuando uno empieza a callar esa conciencia, no me importa, no es pecado, es legalismo de la iglesia, es que son fanáticos. Cuando yo empiezo a callar esa conciencia, entonces yo empiezo a naufragar de la fe. De ahí que alguien dijo entonces que no solamente éramos soldados, sino que también éramos marineros. Yo diría somos soldados de la marina. Tenemos que saber navegar. Y para poder navegar bien necesitamos un timón. ¿Y cuál es el timón en el texto? La conciencia. La conciencia, cuando es desechada, es como un marinero que coge ese timón, lo arranca y lo tira lejos. Eso es lo que quiere decir desechar la conciencia, tirarla lejos. Cuando yo empiezo a callar esa conciencia así, a rechazar la acusación del pecado que Dios está haciendo, que la doctrina de la iglesia está haciendo, entonces yo empiezo a naufragar, empiezo a desviarme. Y no piensen, hermanos, que naufragar de la fe aquí es meramente, es que él antes creía que Jesús tenía 32 años y ahora cree que tenía 33. No, eso no es el punto aquí. El punto es un abandono de la fe. Hermanos, prestemos la atención a la conciencia. Porque hoy nos vemos salvos, nos creemos miembros de una iglesia bíblica, pero vamos acallando la conciencia en un pequeño punto. Y poco a poco nos vamos desviando, poco a poco nos vamos desviando. Y cuando queremos ver, hemos naufragado de la fe. Se ha abandonado la guerra. Las dos cosas, hermanos, son importantes. Pablo le dice a Timoteo, vayan conmigo al capítulo 4, versículo 16. Le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Noten ese mandato. Ten cuidado de ti mismo. Hermanos, tengan cuidado de ustedes mismos. Yo les estoy hablando de los falsos maestros, pero Pablo le dice luego a Timoteo
ten cuidado ahora de ti mismo. Pilas esa conciencia como está, Timoteo. Mira cómo estás andando. Pilas, Timoteo. Ten cuidado de ti. Tú tienes un corazón engañoso, Timoteo. Sí, tienes que luchar contra la falsa doctrina, Timoteo, pero pilas. Que hay un corazón que batalla. Hay un corazón que quiere el pecado, inclinado a la maldad. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No es una por la otra, son las dos. Pero por lo menos le puse en primer lugar aquí, ti mismo. La conciencia, la vida, les sigo diciendo, hermanos, son esas dos herramientas, la sana doctrina y la vida piadosa. No es meramente decir amén a los sermones, ¿cómo está mi vida? Qué sermón tan bonito el domingo y en la semana se me olvidó y viví como un diablo y viví en contra de ese sermón. ¿Es qué? La sana doctrina y la vida piadosa. Hermanos, los falsos maestros desechan esa conciencia que acusa. Y eso nos dice algo. Memoricen esto. La falsa doctrina nace de un mal corazón. La falsa doctrina nace de un mal corazón. La falsa doctrina no nace de falta de erudición, es lo que les quiero decir. Ustedes pensarán, ay, pobrecito, no estudió bastante, no fue al seminario. No, hermanos. Gente con PhD, con años de estudio, terminan negando que Cristo resucitó. Yo se los he dicho, se habla en el cristianismo, el erudito N.T. Wright, el erudito Bullman, el erudito Kuhlman, que niegan que Cristo resucitó, que niegan que la Biblia sea la palabra de Dios, que niegan verdades fundamentales. ¿Cuál erudito? Herejes. Eso es lo que son, herejes. Desecharon la conciencia, no les dio miedo un día negar que Jesús hizo cierto milagro. Y después terminaron negando que Jesús resucitó. ¿Les falta inteligencia? No, tienen estudios, saben griego. Un mal corazón. ¿Por qué un mal corazón, hermanos? Porque si logro decir que Cristo no resucitó, el cristianismo se cae y se me acabó eso de que yo tengo que vivir para la gloria de Dios, se me acabó eso de que yo tengo que ser santo. ¡Qué bendición! Ahora puedo pecar todo lo que quiera. Por eso se gastan. Cuando escucho que no debo fornicar y por allá me voy a David y digo, es que David fornicó, entonces mira, se puede hacer. Y después Dios lo perdonó y dijo que era un hombre conforme al corazón, entonces yo lo puedo hacer y después me arrepiento. ¿Qué es lo que está reflejando eso? Que no sabe leer, que es bruto. No, está reflejando es un mal corazón, que quiere coger los mandamientos de Dios y torcerlos cual Satanás para después pecar. Porque dicho sea de paso, la falsa doctrina muchas veces en gran medida se basa en la Biblia, entre comillas. O más bien debería decir, usa la Biblia, usa. Me corrijo la anterior palabra, si se basa no, usa la Biblia para torcerla. Se puede mentir, Rahab mintió y Dios la bendijo. Espera, estudia, lee bien. El corazón mentiroso quiere agarrar la mentira de Rahab y mentir cualquiera. Presta la atención. Trata en tu corazón. Algunas veces a mí me han planteado temas éticos difíciles. Una vez un muchacho, la mamá y el muchacho, que si tatuarse se podía o no. Ciertamente es un tema difícil, hay solo un versículo. Yo evadí el tema y yo le dije, yo te puedo decir lo que quiera, tú te quieres tatuar, no te va a importar lo que yo te diga. ¿Es así o no? Dijo el muchacho, sí, es así. Se acabó la discusión. ¿Para qué me gastaba yo? De hecho, en ese momento ni me acordaba del versículo donde estaba. ¿Para qué me gastaba? Había un corazón que se quería tatuar. Ya. Toda la doctrina que me explicó, después por ahí me salieron con que Cristo es allá en Apocalipsis. Miren lo que hace. Que en Apocalipsis dice que Cristo tiene sobre su muslo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, mira, Cristo estaba tatuado. Me puedo tatuar. Yo, wow. O sea, me sorprendió. Admirable lo hereje que eres.
Cuando se quiere hacer algo, se va a usar la Biblia y se va a torcer para pecar. No es falta de erudición, es un corazón que ha muerto, que ha ido apagando la conciencia. ¿Me puedo emborrachar? Jesús convirtió el agua en vino. Ese es el típico siempre. Jesús convirtió el agua en vino, pero él nunca dijo que te podías emborrachar. Él convirtió los panes y hasta sobró. Y él no dijo está bien la gula, hasta sobró. Pero cuando se quiere emborrachar, Jesús convirtió el agua en vino. Ya, no, ¿para qué nos ponemos en el griego? ¿Para qué te quieres emborrachar? Eso es lo que quieres. ¿Qué es lo que toca tratar? El corazón. ¿Qué pasa con esa conciencia? ¿Qué pasa con el amor de ese pecado? Conciencias cauterizadas se han ido acallando. Cuando eso pasa, termina diciendo nuestro texto que a esos que desecharon en cuanto a la fe, versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes se entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Militar la buena milicia, mantener la fe y mantener la buena conciencia, nos evita castigos. Militar la buena conciencia nos evita castigo. Aquí dice que a hombres que no mantuvieron la fe y la limpia conciencia, tocó entregarlos a Satanás. ¿Qué es eso de entregar a Satanás? Esa expresión, hermanos, solo aparece aquí y en 1 Corintios 5:5, que dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Solo aparece estas dos incidencias. El de 1 Corintios 5:5 era un hombre fornicario que estaba durmiendo, que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Un caso escandaloso. En estos dos casos aparece esta expresión. ¿Qué es? ¿Qué es? Hermanos, se refiere a retirar a una persona mediante excomunión de la iglesia, de la membresía de una iglesia, y dejarlo bajo el dominio de Satanás. Entregar a Satanás es ser excomulgado de una iglesia, decir públicamente: esta persona no es cristiana, esta persona es dejada bajo el dominio de Satanás. ¿Qué no es, hermanos? ¿Qué no es? Por si al caso, no es invocar una maldición sobre la persona, no. Entregar a Satanás no es invocar una maldición. Ni tampoco es que después de excomulgado a la persona hay que tratarla como un enemigo, quitarle totalmente el habla, tratarlo mal. No. Cuando una persona es excomulgada de la iglesia, se le quita la comunión de la iglesia. Pablo dice, en el mismo contexto de 1 Corintios 5:5, dice: no se junten con los fornicarios, los borrachos, los adúlteros. Y dice uno: bueno, pero entonces, ¿qué amigo del mundo tengo? Pablo aclara: no os digo que absolutamente con los borrachos, fornicarios, adúlteros, sino con todo aquel que, llamándose hermano, fuere fornicario, borracho, adúltero, avaro, idólatra y todo lo que sigue ahí. O sea, cuando hay alguien que dice ser cristiano y vive como el diablo, la iglesia lo debe expulsar y debe decir: ese es del diablo. Lo sacan de la membresía. Públicamente decimos: él no es cristiano. Públicamente manifestamos: ese está colado, ese no es de Dios, se nos coló, es un hijo del diablo, que siga con su papá el diablo. Lo retiramos de la comunión del pacto. O sea que no le vamos a permitir entrar en la iglesia otra vez. No, eso no es lo que significa. Puede seguir viniendo a la iglesia la persona. Normalmente no sucede, pero la persona, si quiere, puede volver a la iglesia. Pero no es más hermano. Señor Pepito, señora Pepita, no es más un hermano. Está bajo el dominio de Satanás. Y hermanos, se habla de ser entregado a Satanás porque en la Biblia hay dos reinos. Solo dos. O estamos en el reino de Dios o estamos en el reino de Satanás. En Colosenses da Pablo gracias a Dios porque nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea que ¿dónde estábamos? En el reino de Satanás. Y si en el reino de su Hijo parece que, o más bien estamos viviendo como que somos de allá, bueno, entonces vaya para allá. Vaya para el reino de Satanás y quede bajo las manos de Satanás
que Satanás haga con usted lo que quiera, pero de las bendiciones de Dios quedas fuera. Y esa es la importancia de la membresía de la iglesia. Cuando alguien no se hace miembro de una iglesia, lo que está manifestando públicamente es: yo no soy parte del reino de Dios. Eso es membresía de la iglesia, hermanos. Los miembros de esta iglesia, yo doy fe de que son del reino de Dios. Públicamente hemos dicho, el día que los recibimos, son miembros del reino de Dios. Pero los que no, bueno, nos dicen que son creyentes, nos dicen que sean bautizados, les creemos, pero no hay un testimonio público de que son parte del reino de Dios. Y cuando yo no me quiero hacer parte del reino de Dios, pues, palabras más, palabras menos, quiero seguir de este lado del reino. Aunque digo que soy cristiano, aunque me he identificado con Cristo, tal vez hasta en el bautismo, no quiero ser parte del reino. Eso es lo que está diciendo la persona que no se une a la membresía de una iglesia. Los de aquí, Himeneo y Alejandro, hacían parte de la iglesia y por eso tuvieron que ser sacados, entregados a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Finalmente hay un buen propósito. Entreguémoslo para que aprenda a no blasfemar. O sea que aún en ese último caso de excomunión disciplinaria, uno espera que ese hermano que ahora está por fuera, que ya no es hermano, vea por medio de la disciplina y del dolor de la disciplina lo que está haciendo y entienda su pecado y entonces quiera volver a la iglesia. Entonces quiera volver al Señor. La disciplina correctiva ayuda a que el pecado sea frenado, a que la persona entienda lo que está haciendo. Hay una esperanza en última instancia para que aprendan a no blasfemar. Esos hombres estaban blasfemando con lo que decían y con lo que vivían. No estaban usando las armas. Vimos ahorita que Himeneo decía que la resurrección ya se efectuó. Vuelvo al punto, eso se llama en la teología los eruditos del hiperpreterismo. Así se dice, los eruditos se adhieren al hiperpreterismo. Es un sistema que dice que todas las profecías ya se cumplieron en el 70. Usted lee los libros de los eruditos. ¿Cuáles eruditos? Entréguenlos a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Cómo así que andan diciendo que la resurrección ya se efectuó? No, que voy a leer el libro de este erudito que dice que la resurrección para entender los argumentos. No, blasfemia. Mantengo la fe, mantengo que Cristo ya resucitó. Eso es en lo que tengo que estar parado. Que Cristo ya resucitó, para así callar a todos esos herejes. Entonces Himeneo y Alejandro lastimosamente no mantuvieron la fe. Himeneo y Alejandro callaron su conciencia. Himeneo y Alejandro tuvieron que ser entregados a Satanás. Y eso quedaba como testimonio a la iglesia de que había que tener cuidado o había que tomarse en serio el cuidar la fe y el cuidar la vida piadosa. O sea que la disciplina hacia las personas tiene algo, pero hacia la iglesia tiene otro beneficio. Déjeme si encuentro un texto rápidamente. Sí, Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 20. Dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿Ven? Toca hacer disciplina cuando alguien no mantiene la fe, cuando alguien no mantiene la vida piadosa, y toca hacerlo público. No puede ser por debajito de cuerda. Ay, hermano Jeffrey, ya yo me voy de la iglesia y no diga nada. Toca hacerlo público para que los demás teman. Para que los demás digan, miren lo que pasa cuando no se mantiene la sana doctrina y cuando no se vive como Dios quiere. No, que ustedes no tienen amor. No, eso es amor. Amor por mi iglesia. Amor por ti, hereje, para que te arrepientas, para que ver si por la disciplina vuelves, pero amor por la iglesia para que ellos vean que sí hay consecuencias cuando se peca. Públicamente tiene que hacerse. En el último paso de la disciplina, vimos toda una exposición de eso en un anterior sermón. Mis hermanos, como palabras finales, el cristiano es un soldado en guerra y dicha guerra tiene, no que tengo que morirme, tiene que ser librada. Dicha guerra
tiene que ser librada. Estamos en guerra, hermanos. 24/7, un enemigo más poderoso que nosotros. Un enemigo que no se cansa. Con todo un ejército contra ti y contra mí. ¿Qué somos nosotros? Pero gloria a Dios que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él nos ha dado sana doctrina y Él nos ha dado mandamientos para que vivamos esa doctrina. Mantengamos esa fe y mantengamos la limpia conciencia y enfrentemos a Satanás sin temor. Con nosotros está el Señor. Él nos dijo, no te dejaré, no te desampararé. Yo estoy aquí todos los días con vosotros, hasta el fin del mundo. Nuestro Señor está ahí para que libremos esa guerra con sana doctrina y con una limpia conciencia. Y a los amigos de esta iglesia que no son cristianos, yo espero que cuando haya estado hablando de la limpia conciencia, no, doctrina no tienes, porque no eres cristiano, no hay doctrina. Pero si hay una conciencia que acusa, si hay una conciencia que acusa. Cada domingo que vienes y escuchas diferentes sermones, tu conciencia se está acusando. Yo te diría, no la calles. Puede que no seas cristiano, pero yo sé que la conciencia dice, estoy haciendo bien. Y sales y te deleitas en el pecado que se acusó. Pero tienes conciencia. Dios te la dio. Te está frenando del pecado. Esa conciencia te dice hoy, necesitas del Salvador, necesitas de Cristo Jesús. Tu conciencia es un testimonio que lo que yo estoy diciendo es verdad. Necesitas de un Salvador. Amén. Vamos a orar, amados. Señor, gracias porque tú en tu sabiduría nos has metido en esta guerra. Señor, nosotros escuchamos que por allá en Medio Oriente las naciones están en guerras, hospitales, ambulancias, colegios, civiles, de todo es destruido con cohetes y pensamos qué horrible sería eso. Damos gracias porque aquí en Barbosa no estamos temerosos de que uno de nuestros colegios estalle con una bomba. Pero sí estamos metidos en una guerra, Dios. Sí estamos metidos en una guerra que no la podemos ver tan fácilmente. Sí nos has puesto, Señor, en un conflicto espiritual del que tenemos que dar buena batalla. Por favor, ayúdanos, Dios. Aquí estamos hombres y mujeres que somos soldados rasos, soldados inexpertos, poco nerviosos tal vez de pensar en que tenemos enfrentamientos constantes. Ayúdanos, Dios, por favor, a ser buenos soldados. Ayúdanos a librar bien esta guerra, Dios. Esta guerra no se las has dado solamente a los grandes pastores, esa guerra nos las has dado a todos. Ayúdanos, Dios, a retener la sana doctrina. Y con esa arma, Dios, hay hermanos que están más diestros, hay hermanos que tienen más clara la doctrina. Por favor, ayúdanos mutuamente a que nos edifiquemos y nos ayudemos a manipular bien esta arma, a tenerla bien clara, a agarrarla firme. Y en esta guerra también nos has dado una buena conciencia, Señor. Nos has dado una conciencia. Te pedimos que nos ayudes a tenerla limpia. Y nos has dado tu Espíritu Santo para decirnos cuándo se está ensuciando. Ayúdanos, Dios, a tenerla limpia para poder dar una buena batalla, Señor, para poder ser buenos soldados, soldados de Jesucristo. Queremos librar la guerra, Señor. En un par de batallas tal vez hemos quedado heridos, hemos bajado la guardia y Satanás ha zarandeado horriblemente. Te pedimos que nos ayudes. Tú eres el capitán. Tú eres el que va al frente de la batalla. Ayúdanos, oh Señor Jesús. Ayúdanos. Te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén.